No hay preguntas, entonces empezamos con nuestra materia. El día de ayer habíamos quedado en el concepto de menores y cofactores de una matriz. Menores y cofactores de una matriz, y con ese concepto habíamos encontrado varias utilidades. Una de ellas, el cálculo del determinante por el uso de la propiedad del desarrollo por cofactores, y nos dio la posibilidad de definir un nuevo método de cálculo de determinantes cuando realizamos el cálculo a papel y lápiz, que consiste en, a partir de una matriz cualquiera del quien queremos calcular determinante, aplicamos operaciones elementales con el objetivo de poder tener una fila o una columna de todos los elementos iguales a cero, excepto uno de ellos. Entonces, en esa fila con esas características o en esa columna se aplica desarrollo por cofactores, y tenemos entonces el cálculo del determinante de una matriz de tamaño n por n. Está dada por un producto de una constante por el determinante de una matriz de tamaño n-1 por n-1. A eso se conoce el algoritmo de Chio en el cálculo de determinantes. Luego hemos hablado del concepto de la adjunta, que está relacionada también con el concepto de cofactor. La matriz transpuesta de los cofactores de la matriz original recibe el nombre de adjunta de una matriz. Esa matriz tiene una propiedad que, cuando se multiplica por la matriz original o inicial en cualquier orden, siempre va a dar una matriz escalar que está dada con el valor numérico del determinante de A en la diagonal principal. Si la matriz cumple con la condición de tener un determinante distinto de cero, tendríamos la misma propiedad expresada de esta manera, lo cual identifica que el producto de este escalar, el recíproco del determinante por la adjunta de la matriz, es una matriz equivalente a la inversa de la matriz. Entonces, es otro método de cálculo de la inversa de una matriz, haciendo uso del concepto de la adjunta, y la adjunta no es más que la matriz transpuesta de cofactores. Entonces, con ese antecedente, tenemos otro método para calcular la inversa de cualquier matriz. Este cálculo de la matriz adjunta, les había dicho, es de determinar los cofactores de cada uno de los elementos de la matriz original. Como se trata por definición de la transpuesta, entonces anoto los cofactores de la primera fila como primera columna, los cofactores de los elementos de la segunda fila como segunda columna, y así sucesivamente hasta acabar con todos los elementos de la matriz, ¿sí? Y otro dato importante, el signo del cofactor que corresponde a esa potencia de -1 elevado a la potencia I más J, siempre va a definir una distribución de este tipo. Un signo positivo alternado con el negativo en cualquier dirección que se vaya a dar en la matriz. Si yo conozco un signo de uno de los cofactores, entonces el otro signo será el opuesto del signo conocido. Y de esa manera se tiene entonces el desarrollo del cálculo de la adjunta. ¿Ok? Muy bien. Podemos ampliar el concepto de menor ahora haciendo uso de un adjetivo. El adjetivo de darle orden al menor. Y utilizamos la letra R para definir el orden de ese menor, que sería corresponde a los números naturales desde 1 hasta el tamaño de la matriz, para una matriz de tamaño n por n. ¿Cómo se define este concepto? Similar al caso anterior, con la única diferencia de
la simbología de la submatriz que va a ser evaluado para cada uno de esos conceptos. Partimos del antecedente de que tenemos una matriz cuadrada de tamaño n por n, entonces vamos a poder definir menores de orden R desde 1 hasta n. Para poder definir ese concepto, hacemos uso de la siguiente simbología. La letra mayúscula representando a la matriz y subíndice una secuencia de números, de R números, que representan las filas de la matriz, y como superíndice otra secuencia de otros R números que representan las columnas. Estamos hablando del símbolo que expresa la definición de una submatriz de A que resulta de conservar, ¿sí? Resulta de conservar, aquí voy a colocar esto con una creo que está muy de conservar está cubriendo mucho. Conservar las filas que están definidas como subíndice en esta simbología. Estoy conservando las filas I1, I2 hasta IR, ¿sí? Y estoy conservando también las columnas que están referidas en esa simbología de la secuencia de esos números de J1 hasta JR. El determinante de esa submatriz es un menor de orden R de la matriz dada. Estamos hablando del determinante de esa submatriz que resulta de conservar R filas y R columnas de la matriz original. Por ejemplo, tenemos aquí una matriz de tamaño 3×3. ¿Sí? Esta matriz de tamaño 3×3 tiene esos tres elementos, 3 filas y 3 columnas. Entonces, a esta matriz podemos asociar menores de orden R igual a 1, de orden R igual a 2 y de orden R igual a 3. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los menores de orden R igual a 1? Son los determinantes de conservar una fila y una columna de la matriz. Solamente una fila y una columna. Entonces, como tenemos 3 filas y tenemos 3 columnas, tenemos 9 menores de orden R igual a 1, que resultan de combinar todos esos valores, esos números 1, 2, 3, en los distintos órdenes para las filas y para las columnas que se van a conservar. Es decir, tenemos, por ejemplo, el determinante de conservar la fila 1 y la columna 1. Al decir que estoy conservando la fila 1 y la columna 1, existe un punto de intersección. ¿Sí? Al hablar de esta situación de conservar la fila 1, estoy hablando de conservar esa fila, y conservar la columna 1, ¿dónde está la intersección de esas dos rectas? Está justamente en este elemento. Entonces, el elemento que define esa simbología es el elemento que está en esta situación 1. O sea, estamos hablando del determinante de -1. El determinante de -1 es el mismo -1. No es el valor absoluto, es el determinante de la matriz de tamaño 1×1. Y el determinante de cualquier matriz 1×1 es el mismo elemento que forma la matriz.
Luego tenemos las distintas combinaciones de identificar las filas y las columnas que se van a conservar. Y puedo mantener la fila constante y cambiar las columnas. Entonces estoy identificando los otros elementos que están en la fila 1. Lo mismo puedo hacer cambiando la referencia para la fila 2 y voy cambiando las columnas. La columna 1, la columna 2, la columna 3, tengo los elementos de la segunda fila. Igual para la tercera fila, tengo identificado a los elementos de la tercera fila. Por tanto, los menores de orden R igual a 1 de toda matriz son los elementos propios de la matriz. Son cada uno y todos los elementos que forman la matriz. En cambio, cuando queremos de orden 2, debemos evaluar el comportamiento del conjunto de índices. La matriz es de tamaño 3×3, por tanto, el conjunto de índices está formado por los números 1, 2 y 3. Con este conjunto debo construir todos los subgrupos de tamaño 2 que se pueden generar con estos números. Los grupos de tamaño 2 podría ser considerando el 1 con el 2, o el 1 con el 3, o el 2 con el 3. Existen 3 grupos de tamaño 2, que resulta de este cálculo que se acostumbra, este número de subgrupos sería las combinaciones de los 3 elementos tomados de 2 en 2. O sea, este número que ustedes pueden calcular en la máquina de calcular, esto es igual a 3. ¿Qué quiere decir? Que hay 3 subgrupos que se pueden formar con esos 3 elementos. ¿De acuerdo? Entonces hacemos todas las combinaciones posibles que se puedan generar con esos subgrupos para identificar las filas y las columnas que se van a conservar. Estamos, por ejemplo, identificando la fila 1, 2 con la columna 1, 2. La fila 1, 2, estoy conservando las filas 1 y 2 con las columnas 1 y 2. No es 12, es los dígitos que representan de este conjunto, identificando las filas y las columnas. Entonces, como son 2 filas y 2 columnas los que tengo que conservar, estoy comparando o conservando esos 2. Mantengo las filas constantes, cambio para el otro grupo de los valores de 2. Entonces, tendría la submatriz de conservar la fila 1 y 2 con las columnas 1 y 3. Lo mismo acá, las filas 1 y 2 con las columnas 2 y 3. Para poder identificar quiénes constituyen ese determinante, lo único que tenemos que hacer es evaluar en la matriz esa situación. Requieren conservar las filas 1 y 2, con las columnas 1 y 2. ¿Dónde está los puntos de intersección? Identifican los elementos -1, 3 y 1, 0, quedando fuera los otros elementos. Por tanto, estamos hablando del determinante -1, 3, 1, 0. Si calculamos el determinante de esta submatriz, tendría 0, -3, -3. Observen que esta simbología de conservar filas y columnas es similar a la simbología que hemos utilizado en la definición anterior, que representa el de eliminar la fila y la columna mencionada. Aquí esta simbología está indicando la submatriz que resulta de eliminar la fila y la columna.
estoy queriendo eliminar la fila, voy a colocar, por ejemplo, la fila 3 con la columna 3. Elimino ello, ¿qué es lo que queda? Queda la misma submatriz. ¿De acuerdo? Entonces este determinante o este menor de orden R es igual a esta representación para esta matriz de tamaño 3 por 3. ¿Ok? Los otros son similares. Aquí, por ejemplo, tengo que identificar la submatriz que resulta de conservar la fila 1 y 2 con las columnas 1 y 3. Ahora, en lugar de ser 1 y 2, es la columna 1 y 3. ¿Dónde están las intersecciones? En el menos 1 y 2 y el 2 con el 3. Menos 1, 2 y el 1 con el menos 1. Está bien, el 1 con el menos 1. Las intersecciones van en ese sentido. Calculando el determinante tendríamos más 1, menos 2, menos 1. En la simbología de eliminar fila, columna, ¿cuál es? En esa simbología tendríamos lo siguiente. Tendríamos esto sería igual al determinante de eliminar en la matriz A. ¿Qué fila falta? Falta la fila 3. ¿Qué columna falta en esto? Falta la columna 2. Entonces, si yo calculo el determinante de esa submatriz representada por ese símbolo, que es eliminar la fila 3 y la columna 2, ¿qué es lo que queda? Elimino esto, queda la misma submatriz. ¿De acuerdo? De igual manera, para estas otras, tendría la de conservar las filas 1 y 2 con las columnas 2 y 3. Voy a conservar las filas 1 y 2 con las columnas 2 y 3. ¿Dónde están las intersecciones? En el 3 y en el 2, el 0 menos 1. Ese determinante da menos 3. En la simbología de eliminar, es eliminar la fila 3 y la columna que falta aquí es 1. La fila 3 y la columna 1 generan la misma. Entonces tiene una relación con la definición anterior. Esta primera columna fue conservando las filas 1 y 2. Ahora puedo conservar las filas 1 y 3 de este grupo con cada uno de ellos nuevamente. Y de esa manera defino los otros 3 menores de esta condición de conservar las filas 1 y 3. Cambio para conservar el otro subgrupo, que es 2, 3 en filas, y con cada uno de los subgrupos de las columnas tendría los menores de orden 2, que también son 9. Son 9 menores de orden 2 para esta matriz de tamaño 3 por 3. Hay 9 menores de orden R igual a 1, hay 9 menores de orden R igual a 2. Y el de orden 3, está dado por la de conservar 3 filas y 3 columnas. ¿Cuáles van a ser los únicos 3 que existen en la matriz? Entonces estamos hablando que el menor de orden R igual a 3, que coincide con el tamaño de la matriz, que es de tamaño 3 por 3, estamos hablando del determinante de la propia matriz. ¿Ok? ¿Preguntas?
A ver, en esta voy a considerar el siguiente ejemplo. Dado menos 3, 1, 2, 0, 4, 3, menos 1, 2, menos 1, 1, 0, 4 y 0, menos 2, 3, 5. Dada esa matriz, hallar o citar dos menores de orden R igual a 3. Aquí la pregunta es abierta, pero hace referencia a que tengamos que definir dos menores de orden R igual a 3 para esta matriz que es de tamaño 4 por 4. Entonces tenemos que saber, para responder acá, voy a pasar. Para responder tendríamos que saber el número de subgrupos. El conjunto I está formado por los elementos 1, 2, 3, 4. Son los 4 números que identifican a los 4 al tamaño de la matriz. El número de subgrupos de tamaño 3 está dada por las combinaciones de 4 tomados de 3 en 3, y esto es 4. ¿Cuáles son esos 4 subgrupos? Tendría el 1, 2, 3. Luego tendría el 1, 2, 4. Luego tendría el 1, 3, 4. Luego tendría el 2, 3, 4. Y no hay más otro. ¿Sí? Número de subgrupos que se pueden generar con esos sería 4 tomados de 3 en 3, que serían 4. Es la secuencia natural. El 1 con el 2 y el 3. El 1 con el 2 y el 4. Estoy hablando de esta secuencia, cambio,
luego voy el 1, ahora el 3 con el 4. No tengo otra, voy a ir el 2 con el 3 con el 4. No existe después otro ordenamiento que sea distinto a los anteriores. ¿De acuerdo? Entonces de aquí yo tengo, para poder dar referencias de ello, para poder dar una respuesta, es simplemente adecuar la definición de menor de orden 3. Entonces tendríamos acá una posible, sería el determinante de conservar las filas 1, 2, 3 con las columnas 1, 2, 3. Estamos hablando del determinante de menos 3, 1, 2, 4, 3, menos 1, 1, menos 1, 1, 0. Ese es un ejemplo. Pude haber hecho 1, 2, 3 con cualquiera de ellos. Es otra posible. ¿Sí? Como pide 2, entonces podemos, por ejemplo, el determinante de conservar, por ejemplo, la fila 2, 3, 4 con la misma fila 2, 3, 4. Estamos hablando de buscar el determinante de conservar fila 2, 3, 4 con las columnas 2, 3, 4. Estamos hablando del 3 menos 1, 2, 1, 0, 4 y menos 2, 3, 5. Esos determinantes que puedo calcular con una máquina de calcular, puedo calcular con una máquina de calcular y tener los valores que corresponden a cada uno de ellos. ¿Sí? Eso es un ejemplo de cómo razonar para poder identificar cualquier menor que se quiera identificar en función del orden que se va a dar a ese menor. De orden 3 en este caso son matrices de tamaño 3×3, porque se conservan 3 filas y 3 columnas. De orden 2 sería de conservar 2 filas y 2 columnas. ¿Cuántos serían? Sería 4 tomados de 2 en 2, estamos hablando de 4 por 3, 4 por 3 por 2. Estamos hablando de 6 posibles casos. ¿Veis? Muy bien, ¿alguna pregunta? Hay un concepto importantísimo dentro de este grupo de menores. Se llaman menores principales de orden R, también desde 1 hasta n. Solamente que aquí hay un adjetivo de menores principales. Estamos clasificando la definición anterior de los menores de orden R en aquellos que no son principales y aquellos que sí son principales. Entonces, un menor de orden R, como el que hemos estado trabajando en las planillas anteriores, se dice que es principal cuando cumple esta condición. El I1 es igual al J1, el I2 es igual al J2. Estamos hablando de estos números que están en esta secuencia, todos deben ser iguales. Es decir,
es el determinante de la submatriz que resulta de conservar las mismas R filas y columnas de la matriz. ¿Se entiende la definición? Se dice que es principal cuando se conservan las R filas, las mismas R filas y las columnas de la matriz. Las mismas filas y columnas de la matriz. Para esta matriz de tamaño 3×3, menores principales de orden R igual a 1 son los que resultan de conservar la fila 1 y la columna 1, la fila 2 y la columna 2, la fila 3 y la columna 3. Estamos hablando de los elementos que forman la diagonal principal de la matriz. Todos y cada uno de esos números o elementos que forman la diagonal principal de la matriz constituyen los menores principales de orden R igual a 1. Los menores principales de orden R igual a 2, es decir, conservar dos filas y dos columnas. Puedo conservar las filas 1 y 2 con las columnas 1 y 2. O las filas 1 y 3 con las columnas 1 y 3. O las filas 2 y 3 con las mismas columnas 2 y 3. Entonces estamos hablando, en el primer caso, filas 1 y 2 con las columnas 1 y 2, estamos hablando del determinante de esta submatriz de tamaño 2×2, cuyos elementos de su diagonal principal son elementos de la diagonal principal de la matriz. Todas esas submatrices tienen como elementos de su diagonal a elementos de la diagonal principal. Por eso se llaman menores principales de un orden correspondiente. De orden 3 estamos hablando de todo el determinante de la matriz. Estoy hablando de conservar filas 1, 2 y 3 con las columnas 1, 2 y 3. Es la misma matriz, por consiguiente estamos hablando de su determinante cuando el R coincide con el tamaño de la matriz, es la propia matriz en determinante. A eso se reduce este concepto de principal. En el ejemplo anterior, estos son principales. Estoy conservando las mismas filas y las mismas columnas de la matriz que estamos analizando. Por tanto, son menores principales de orden R igual a 3. ¿Por qué? Porque está formada por los elementos de la diagonal principal, sus elementos de... Entonces, a eso va este concepto de la clasificación de los menores de orden R en principales y no principales. ¿Qué propiedades podemos asociar a este último concepto? La matriz cuadrada se dice que es definida positiva si y solo si todos los menores principales de orden R igual a 1 hasta n son valores mayores que 0, o sea, son reales positivos. Cuando ocurre eso, y se puede verificar que ocurre ello, se tiene esta clasificación de la matriz en una matriz definida positiva. Luego, la suma de los menores principales de orden R de toda matriz siempre es igual a la traza de dicha matriz. Estamos hablando, si nosotros representamos por esta simbología del S mayúscula sub R de A, que representa la suma de los menores principales de orden R de A, entonces la suma de los menores principales de orden 1 de A siempre va a ser igual a la traza de la matriz. La suma de los menores principales de orden R igual a N de A siempre va a ser el determinante de la matriz A. Estamos en esta última situación, ¿sí? De menores principales de orden R igual a 1, estamos hablando de los elementos que están en la diagonal
cuando sumamos los elementos de la diagonal principal de cualquier matriz cuadrada, estamos definiendo la traza de la matriz. Entonces, son dos conceptos que están relacionados con la suma de los menores principales de orden R igual a 1 y R igual a N. Para esta matriz de tamaño 3×3 quiero hallar la suma de los menores principales de orden 2. A ver, ¿cuáles serían? De todos los menores de orden 2. Trabajen. Estamos hablando de una matriz de tamaño 4×4. A es una matriz de tamaño 4×4. Entonces, el conjunto de índices está formado por los números 1, 2, 3, hasta 4. De este conjunto tenemos que determinar el número de subgrupos. De dos elementos. Este número de subgrupos está dado por las combinaciones de 4 tomados de 2 en 2. Esto, si no tienen una máquina, es el factorial de 4 sobre factorial de 2 multiplicado por 2 factorial. Estamos hablando de 4 por 3 dividido entre 2. 4 por 3 es 12, son 6 subgrupos. ¿Cuáles son esos 6 subgrupos? Tengo que saber construir esos 6 subgrupos. Relaciono el de 2 en 2. Entonces voy a considerar el 1 con el 2 en el orden natural. Luego sigo con el 1, paso al siguiente, es el 3. Sigo con el 1, paso al siguiente, es el 4. Luego empiezo con el 2, con el 3. Luego el 2 con el 4. Y finalmente el 3 con el 4. ¿Cuántos subgrupos son? 2, 4, 6. Los 6 subgrupos. Entonces, cuando hablamos de los menores principales de orden 2, vamos a tener entonces la definición del determinante de conservar las filas 1 y 2 con las columnas 1 y 2. Eso sería el determinante de 1, 3, menos 1, 4. Si yo hago el cálculo de ese determinante, sería 4 más 3 es 7. Ese es el primer determinante. El segundo tendría que ser, estamos hablando de los menores principales, estamos hablando de conservar las mismas filas y las mismas columnas. Entonces, ya no puedo hacer con el 1, 2, tengo que hacer con el siguiente, que sería el 1, 3, con el 1, 3. Y identifico qué elementos pertenecen a la intersección de las filas 1 y 3 con las columnas 1 y 3. Estamos hablando de este 1 con el 2 y el 0 con el 3. El 0 con el 3. Calculando el determinante, 3 menos 0 es igual a 3. El siguiente es, debo repetir
con la otra combinación, el 1, 4 con el 1, 4. La intersección de las filas 1 y 4 con las columnas 1 y 4 son estos vértices. 1 menos 1, 2, 2. 1 menos 1, 2, 2. El cálculo de ese determinante da ¿cuánto? 2 más 2, 4. Luego tenemos el otro determinante que es de conservar. Ya he ido con el 1, 4, ahora paso para el 2, 3. 2, 3, 2, 3. Y al realizar las operaciones, entonces buscamos la intersección de las filas 2 y 3. Las filas 2 y 3. Con las columnas 2 y 3. Estamos hablando de estos 4 elementos. ¿Sí? Eso significa ¿qué cosa? Tengo que buscar el determinante de quién. 4, 3, 4, 3, 1, 3. 3 por 4, 12 menos 9, menos 3, 9. Luego paso al siguiente, el determinante de conservar las filas 2, 4 con 2, 4. Eso significa el determinante filas 2, 4 con las columnas 2, 4. 4, 0, 0, 2. 4, 0, 0, 2. Y esto vale 8. Luego, el último de conservar las filas 3, 4 con 3, 4. Eso significa el determinante de fila 3, 4 con la columna 3, 4 es 3, 2 y 1, 2. De aquí tendríamos 3 menos 2, 1. Con ello, entonces, la respuesta a la pregunta de la suma de los menores principales de orden 2 sería esta suma de 7 más 3 más 4 más 9 más 8 más 1. Dando un total de 10, 14, 24, 32. Esa sería la respuesta a esa pregunta. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Eso para orden 2, para orden 3 ya hemos hecho la partición aquí en el ejercicio anterior. De orden 3 son estos subgrupos que se tienen que considerar. Y si hablamos de menores principales, serían 4 menores principales porque tengo que conservar las mismas filas y las mismas columnas. Entonces tendría 4 menores principales de orden 3 para una matriz de tamaño 4 por 4. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, no habiendo preguntas, ¿cuánto he hallado aquí? 35. Y yo he hallado 32 allá. ¿Dónde me he equivocado?
son las 6. Las 6 aquí en algo me he equivocado aquí. 35 dice que es 10, 14, 15, 24, 32. A ver, 1, 2, 1, 2. Estoy con 1, 2, menos 1, 4. Entonces tendría 4 más 3, 7. Está bien. Luego 1, 3, 1, 3. Es 1, 2 con el 0, 3. Está bien. 3 por 1, 3 menos 0, 3. El 1, 4, 1, 4 tendría el 1 menos 1, 2 con 2 está bien, 2 más 2, 4 está bien. Luego el 2, 3, 2, 3. Con el 2, 3 es 1, 3, no, 4, 3 y 1, 3. 3 por 4, 12. 12 menos 3, 9, ¿está bien? El 2, 4. 2, 4. Es el 4002. 4002. 2 por 4, 8. 3, 4 es 3, 2. 1, 2. 2 por 3, aquí está. 2 por 3, 6. 6 menos 2 no es 1. 6 menos 2 es... Era 4, 6 menos 2, ¿cuánto es? 4, ¿no? ¿Dónde está mi lapicero? Aquí está. Esto es 4, esto es 4 y dando 35 como era de esperar. Ahora sí coincidimos con lo que teníamos en la plantilla. Bien. Tenemos una otra aplicación. Esto ya como un ejemplo realizado. Para el ejercicio que estaba planteado. Dice si la suma de los menores principales de orden R, y sabemos que es la traza y el determinante, tenemos una aplicación para eso. El número de subgrupos que se pueden formar para una matriz 4x4 siempre va a estar dada por esta relación. Combinaciones de 4 tomados de R en R. Entonces vamos a tener 4 tomados de 1 en 1 es 4. 4 tomados de 2 en 2 es 6. 4 tomados de 3 en 3 es 4. 4 tomados de 4 en 4 es 1. Entonces vamos a tener 4 menores principales de orden 1. Vamos a tener 6 menores principales de orden 2. 4 menores principales de orden 3 y un menor principal de orden 4. Las sumas se calculan de esa manera. Eso como una... Ahora, una aplicación
está en este cálculo de determinantes. Calcular el determinante de esta matriz, la matriz A menos lambda y n, considerando la matriz dada por estos elementos. Entonces, si yo hago el cálculo de ese determinante, estoy hablando de calcular el determinante de esa operación previa. Coloco la matriz A, resto el lambda multiplicado por la matriz identidad, que tiene que ser del mismo tamaño que la matriz A. Entonces, cuando hago operaciones, tengo el determinante de 3 menos lambda. El 1 continúa igual porque son ceros acá. En la suma no va a alterar en nada. Para la segunda fila, el 0 está acá, el 2 afecta solamente al elemento de la diagonal principal. Es una matriz de tamaño 3×3, por consiguiente puedo utilizar SARUS. Las diagonales positivas tendría este producto, luego 2 por 1 por 1, 2, luego 1 por 2 por 1, 2, las diagonales negativas menos 4 menos lambda, menos 2 por 3 menos lambda, menos 2 por 3 menos lambda. Al hacer las operaciones de multiplicación, aquí yo tengo este producto, que es 3 menos lambda al cuadrado, que sería 9 menos 6 más lambda al cuadrado, por 4 menos lambda. Aquí al hacer las operaciones tendría este 4 es esta suma de este 2, este menos 4 es aquí, más lambda, luego tendría menos 6, más 2 lambda, menos 6 más 2 lambda, y haciendo las operaciones tendríamos entonces esta igualdad de lambda cubo con signo negativo más 10 veces lambda cuadrado menos 28 lambda más 24. A esta definición se le conoce como el polinomio característico de la matriz A. Polinomio característico de la matriz A. O sea, la definición de polinomio característico de la matriz A está dada por el polinomio característico de una matriz de A es un polinomio de grado n expresado en términos de lambda, y esto es el determinante de A menos lambda y n, o el determinante de lambda y n menos A. Esa es la definición de lo que es el polinomio característico de una matriz. Polinomio característico de una matriz de tamaño n cualquiera. Y siempre va a ser un polinomio de grado n. De grado n. Los coeficientes de este polinomio característico tienen información de la matriz A. Información que está referida, por ejemplo, acá el signo es negativo, esto es positivo, negativo, positivo, está alternado. Quiere decir que este coeficiente, este 10, es la suma de los menores principales de orden 1.
La suma de los menores principales de orden 1 es la traza, y la traza es 3 más 4 más 3, 10. Es el valor de 10. Esta es la suma de los menores principales de orden 2 de la matriz que se está evaluando. La suma de los menores principales de orden 2 es este determinante, que es 12 menos 2 es 10, más 12 menos 2, que es otros 10, 20, más 9 menos 1, que es 8, 28. Y este último término, el término independiente, es la suma de los menores principales de orden R igual a n. En este caso es el determinante de la matriz A. El determinante de la matriz A es 9 por 4, 36. 36 más 2, 38. Más 2, 40. 40 menos 4, 36. 36 menos 6, 30. 30 menos 6, 24. Entonces, los polinomios característicos que resultan de esta operación de cálculo de determinantes tienen información sobre el comportamiento de los menores principales de orden 1, de orden 2, de orden 3, hasta de orden R, igual al tamaño de la matriz. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta propiedad que dice que esta propiedad para cualquier matriz de tamaño n, si nosotros queremos construir o queremos identificar su polinomio característico, debemos salir con un signo. Puede ser positivo o puede ser negativo. Si salimos con positivo, los signos son intercalados. Los signos de la fórmula son intercalados. Luego los coeficientes con los signos intercalados, el primer coeficiente es la traza de la matriz. El segundo coeficiente distinto de 1 es la suma de los menores principales de orden 2. La suma de los menores principales de orden 3, de orden 4 hasta de orden n, que es el determinante de la matriz. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula que representa a cualquier polinomio característico. Aquí hemos mostrado que cumple esa condición. Tengo signo negativo, este signo positivo, por tanto, más 10 es la traza. Signo negativo está intercalado, por tanto, más 28 es la suma de los menores principales de orden 2. El signo está intercalado, entonces más 24 es el determinante de la matriz. Sirve para esa descripción de la matriz en cuanto a sus menores principales. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el ejercicio que se ha realizado. Ahora, si yo igualo a 0, ¿sí?, el polinomio característico de la matriz igualado a 0, ¿qué es lo que genera? Genera una ecuación. Esa ecuación, cuando se resuelve, podemos utilizar para resolver una ecuación cúbica, podemos utilizar la máquina de calcular, entonces podemos encontrar valores para el parámetro lambda. Esos valores que corresponden a la solución de esta ecuación se llaman los vectores propios de la matriz. ¿De acuerdo? Entonces, tendría, trasladando eso para que ustedes tengan
como referencia, dice, para la misma matriz A, calcular esta igualdad. Entonces, el determinante de esta matriz igualado a 0. Hemos calculado el determinante, es el polinomio característico, por tanto, debo calcular o debo resolver esta ecuación de tercer grado. Para resolver tengo la máquina de calcular, voy a la parte de ecuaciones, en la parte de ecuaciones voy a identificar un polinomio de grado 3, introduzco los coeficientes con sus signos correspondientes y busco la solución. Tengo que encontrar esta solución. O utilizo Ruffini. Ruffini, el coeficiente es menos 1, 10, 4. Los divisores de 24 son 6 por 4, son 3 y 2. 3 y 2. Entonces, el divisor 2 es un candidato. Coloco acá menos 1 por 2 es menos 2, sumado es 8, por 2, 16, sumado es menos 12, menos 12 por 2 es menos 24, por tanto 2 es una raíz. Luego tengo el otro que sería 3 o en este caso 6, da el mismo resultado, consiguiendo las mismas raíces. Estos resultados son conocidos como los vectores propios de la matriz. Esos vectores propios de la matriz también dan información acerca de la matriz. Cuando yo hago lambda 1, aquí voy a hacer esta propiedad. Lambda 1 más lambda 2 más lambda 3, ¿cuánto da? 10. Y esto es igual a la traza de la matriz dada. Si yo hago lambda 1 por lambda 2 por lambda 3, ¿esto cuánto da? 24. Esto es igual al determinante de la matriz A. Esos valores propios tienen esa propiedad de representar características de la matriz. Características de la matriz respecto de su traza cuando se los suma, respecto de su determinante cuando se los multiplica. Entonces tenemos esa información que genera el resolver este polinomio característico para cualquier matriz. Las matrices dependiendo de su composición, van a tener valores distintos de un valor a otro valor. Entonces tenemos eso. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, entonces hagamos un ejercicio. Dice determinar el polinomio característico de esta matriz. A ver. Si nosotros tenemos ya concluido el capítulo, ya está concluido, vamos a pasar a la fase de ejercicios. Entonces tendría ejercicios.
ejercicios. 1. Utilizando CHIO respecto de la columna de la columna 4 calcular el determinante si A es la matriz 1, menos 2, 4, 0, 7, 3, 0, 3, menos 1, 1, menos 4, 0, 0, 3, 2, 1. Ok. Utilizando CHIO respecto de la columna 4, calcular el determinante de A. Entonces tendríamos acá el determinante de A. Wow. Tendría 1, menos 2, 4, 0, 7, 3, 0, 3, menos 1, 1, menos 4, 0, 0, 3, 2, 1. Estaría calculando este determinante y respecto de esta columna voy a utilizar la operación de a la fila 2 le voy a sumar la fila 4 multiplicada por menos 3. Eso quiere decir que voy a tener el valor de la fila 1 no cambia, 1 menos 2, 4, 0. La fila 2 cambia, estoy multiplicando por menos 3, es 0 más 7 es 7. Menos 3 menos 9 más 3, menos 9 más 3, menos 6. Menos 6 más 0, menos 6 también. Menos 3 más 3, 0. El resto de las filas no cambia. 1, menos 4, 0. Luego 0, 3, 2, 1. Sería ese el determinante que tengo que calcular. Ahora, al aplicar CHIO tendría el 1 multiplicado por menos 1 está elevado a la fila 4, columna 4, y tengo el determinante de la matriz que resulta de eliminar
la fila 4 y la columna 4. Estamos hablando de la submatriz que resulta de esa operación 3 por 3. 7 menos 6 menos 6. Luego tenemos menos 1, menos 1, 1, menos 4. ¿De acuerdo? Aquí el signo es positivo, por tanto no sufre ninguna alteración, tiene el mismo valor, no hay ningún factor que esté multiplicando, por tanto tendríamos utilizando Sarrus o utilizando nuevamente Chio, podemos calcular el determinante. El determinante de toda esta matriz es igual al determinante de esta matriz por la transformación hecha por la aplicación de Chio. Entonces significa que puedo utilizar mi máquina de calcular también si quieren, o después pueden hacer la verificación. Aquí tendría 24, tendría 7 por 4, 28, 12 menos 12, 6 por 4, 24, menos 24, 8 por 7, 56, menos 56, 7 por 8 es 56, y 6 por 1, 6 más 6. Entonces aquí este menos 24 con este menos 24 se va. 28 con 56 se va quedando 28. Y menos 28. Menos 30, menos 40, menos 40 más 6, menos 34, si es que no me he equivocado. Pueden verificar con sus máquinas de calcular. El resultado tendría que ser eso, si es que no me he equivocado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien ha dicho algo? Muy bien, jóvenes. Con esto hemos acabado el capítulo de determinantes y tendríamos entonces la próxima semana el capítulo siguiente de espacios vectoriales. Tengo 10 minutos para hacer las operaciones de colgar al sistema el PDF de todas estas dos clases que hemos pasado, para el capítulo de determinantes. ¿Ok? Los veo la próxima semana. Creo que todavía no han acabado de arreglar los ambientes, por tanto vamos a seguir con la opción virtual. Hasta luego. Inge.